No hay escuela para padres. Todos tenemos que tomar decisiones respecto al crecimiento de nuestros hijos, sobre todo en las etapas más importantes que son desde el nacimiento, o sea, el 0 hasta los 5 años, que son los que van a formar su personalidad. Quédese, porque le voy a explicar algunos de los aspectos que usted debe saber. No todos sabemos educar niños. Incluso nadie toma un curso para padres. Y los cursos para padres, pues muchas veces suelen ser consejos de alguien que tiene experiencia o alguien que se basa en la experiencia de alguien más. Pero a pesar de estar preparados, no siempre somos dueños de la verdad. Ejemplo de eso, recordará a alguien que le dijeron Lady Manoseada, que esta mujer metió a 2 niños a un Oxxo y en el Oxxo los dejó ahí de castigo para que aprendieran a respetar, y se salió y los abandonó ahí. Se subió a su camioneta, se dio una vuelta y cuando regresó los niños estaban en un mar de lágrimas, los regañó y resulta que alguien ahí la empezó a filmar y le empezó a reclamar junto con varias gentes que por qué hacía eso. La señora enojada se bajó, golpeó y manoteó a la persona que lo estaba grabando y le decía, señora, yo no le puedo hacer nada, ¿qué le pasa? No, pues no sé qué, ahorita vas a ver. Él empezó a echarse a caminar hacia atrás y ella lo empezó a corretear, le empezó a decir, ahorita te voy a demostrar por qué los abandono, porque aquí yo educo a todos. Y empezó a caminar detrás de este individuo. Y cuando la gente le preguntaba que por qué lo estaba correteando al que filmó, se le ocurrió decir a esa señora que él, el que estaba filmando, la había manoseado. Eso pudo haber terminado mal porque afortunadamente nadie se le ocurrió creerle a esta señora, porque si no, imagínense la golpiza que le hubieran puesto a este muchacho solamente por haber grabado lo que esta mujer había hecho. Pero ¿por qué le cuento esta historia? Porque la persona que hizo eso era una pediatra, una neonatóloga que trabajaba en un hospital, cuando se supone que ella, como pediatra, debió haber sabido cómo reaccionar y cómo educar. La educación es una cuestión que se divide en 2 cosas, en el temperamento, es decir, la temperatura. Lo que soy el temperamento es el tono con el que yo reacciono a las cosas. Puede ser un tono muy bajo y usted toda la vida va a ser blandito, suavecito, y cuando tenga que exigir algo va a decir, es que quiero exigir así. O al revés, el temperamento va a ser fuerte y entonces usted va a subir el volumen, va a aventar cosas y va a ser muy agresivo, porque el temperamento es eso. Eso usted lo trae ya dentro. Lo que va a desarrollar en el transcurso de los años se llama carácter. Y el carácter es las características con las cuales usted va a responder a ciertas cosas, al enojo con una respuesta. ¿Se ha dado cuenta que de pronto los niños dicen groserías y el papá les dice, o la mamá les dice, váyate, no andes diciendo eso? ¿Por qué? Si mi mamá lo dice, si mi papá lo dice, y todo el mundo se queda así. Sí, el niño es secuencia del aprendizaje. El carácter se va aprendiendo conforme a lo que el niño vive en sus casas. Le voy a poner un ejemplo. Si ahorita una familia adopta a un niño de 1 año y usted le hace pruebas genéticas a ese niño en 1 año, en 10 años, en 20 años, en 50 años, las pruebas genéticas van a decir no es su hijo, porque genéticamente no es su hijo. Pero si usted adopta a un niño y lo ve dentro de 10 años, jurará que es el hijo de él o de ella, porque las expresiones, porque las características, porque el carácter lo aprendió de papá y de mamá, porque son aprendizajes hechos. Por tanto, también el carácter puede ser conflictuado o no conflictuado. Conflictuado es cuando papá y mamá se la pasan discutiendo delante de los niños y los niños siempre están en una confusión y empiezan a manipular esa confusión, porque los niños son inteligentes. Cuando saben que papá y mamá tienen conflictos y existe la confusión, en el momento en que regaño al niño, el niño va a ir con la mamá a acusarme a mí de que lo regañé. Y si la mamá tiene conflictos conmigo, me va a venir a reclamar y el niño va a salir vencedor de ese conflicto
o se va a volver un círculo vicioso. Recuerdo mucho que la primera vez que yo aprendí acerca de educación de los niños, no tenía un hijo. Recuerdo algunos fragmentos de mi experiencia. Recuerdo una. Siempre que llegaba una mamá que traía a un niño que se le había caído de la cama, la regañaba: señora, ¿qué no se fija? ¿Por qué deja al niño? Cuídelo, que no sé qué. Recuerdo que alguna vez tenía yo a mi hijo junto a mí y en menos de un segundo se me rotó y se cayó de la cama. En ese momento dejé de criticar a las señoras porque tuve esa vivencia y entendí que los niños hacen cosas en instantes que aunque usted esté preparado, no lo va a poder evitar. La segunda cosa es, yo criticaba a la gente que traía como perro a sus hijos con una correa. ¿Sí? Yo decía, ¿por qué los traen agarrados de la cintura? Ah, bueno, cuando usted no tiene hijos, dice esas cosas, porque yo tenía un hijo que de pronto abría los ojos y yo decía, se va a echar a correr. Y se echaba a correr, Y cuando usted reaccionaba, el niño ya lleva 5 pasos, Cuando él ya dio los 5 pasos corriendo, usted apenas lleva 1. Y se ha dado cuenta de que son distancias. Pero la tercera lección que yo tuve, que fue una de las que mejor me enseñó, fue que antes de que naciera uno de mis hijos, estaba yo en la sala y teníamos unos perros. Y me acuerdo que teníamos uno que se llamaba Perseo y que se fue a orinar a la sala. Y entonces cuando lo regañé, corrió detrás de su mamá, detrás de la que era mi esposa. Y me acuerdo que ella se me quedaba viendo como diciendo, no lo vayas a regañar, no lo vayas a maltratar. Y me acuerdo que me quedé viendo a ella y le dije, a ver, espérame, este es el momento más simbólico de la autoridad. Si lo dejo así, él va a aprender que hay impunidad, que tú lo estás protegiendo, que él puede hacer cualquier cosa mala y tú lo estás protegiendo. Pero si tú lo agarras y me lo das, y yo aplico el castigo, él va a saber que aquí no hay impunidad, que tú y yo somos la autoridad aquí y que no hay conflicto entre tú y yo. Y eso sucedió. ¿Y qué creen? El perro jamás se volvió a orinar. Bien, tuvimos un hijo, ¿sí? Y cuando un día llegó mi hijo y me dijo, cuando tenía 4 años, papá, mi mamá me acaba de castigar 7 días que no puedo utilizar el Nintendo. Y le dije, ¿tu mamá te puso castigo de 7 días? Sí. ¿Por qué? Por esto y esto. Ok. Bueno, 7 días que te puso tu mamá y 7 días que te pongo yo son 14. Se me queda bien y me dice, ¿por qué me castigas tú 7 días? Por soplón. Porque tú crees que yo voy a modificar el castigo que hizo tu mamá. Tu mamá y yo estamos de acuerdo. Mentira, no sabía ni por qué había sucedido eso. Sin embargo, lo que yo traté de hacerle a mi hijo es evitar la confusión que dañara su carácter en el futuro. Lo que yo hice con él fue enseñarle que había una sola autoridad. Cuando su hijo aprende que hay una sola autoridad, cuando su hijo ve que no hay conflictos entre usted y su pareja, cuando su hijo aprende que hay un solo castigo, un solo premio y todo, en ese momento su hijo tiene coherencia de la vida. Hasta la fecha, cuando se le aplica un castigo a la mamá, se le respeta por el papá. Cuando el papá pone un castigo, la mamá lo respeta y entonces el niño sabe que aquí no hay impunidad y no hay conflicto de pareja tampoco, Eso es lo más importante. Yo recuerdo que después de eso fui y hablé con ella y le dije, oye, ¿por qué lo regañas? Ah, es que hizo esto. Ok, 7 días no era mucho. No, ok, está bien. Le acabo de poner 7 días, se me quedó viendo. Sí, por soplón, porque él no va a generar un pleito entre tú y yo. A partir de ese momento aprendimos que los dos dábamos el premio. Cuando la mamá da el premio, yo apoyo el premio. Cuando yo doy el premio, ella pone el premio. Y no es yo te di más. No es una lucha de poder de pareja. No es una lucha de poder de que el papá pone el dinero y la mamá no. O la mamá pone el dinero y el papá no. No es tu papá trabaja y tu mamá no, o tu mamá trabaja y tu papá no. Somos un equipo que va educando. Cuando el niño aprende que hay amor y hay apoyo y que el trabajo del hogar es tan importante como el trabajo de la oficina o de la empresa donde labore cualquiera de los dos, en ese momento el niño aprende a valorar a ambos padres y a respetar a ambos padres y eso va a influir en su carácter. ¿Por qué? Porque no va a haber confusión en la calle, porque en la calle va a tomar las decisiones siempre,
Por eso va a decir de pronto, no quiero drogas ni quiero alcohol, porque eso no lo aprendí en mi casa, porque eso no lo tengo. En su carácter va a tomar la decisión y en su temperamento va a ser el tono en el que va a decir, no quiero consumir esto o no quiero hacer lo otro. Somos parte de una educación, pero la educación más importante no es la verbal, no es la que está en el pizarrón, es la que el niño observa en su casa, es la que el niño mira constantemente, es la que el papá y la mamá le dan. Y si usted es padre soltero, tampoco caiga en incoherencias. Si usted le da un premio al niño, sosténgale y dele el premio. Las promesas influyen mucho en ellos. 2, si lo castiga, ¿sí? Y el castigo dura 3 días, al otro día no se lo levante, porque entonces hay incoherencias. Hay muchas cosas que siempre nos van a ayudar a conocer el temperamento, a conocer el carácter de los niños y a educarlos. Pero los niños de 0 a 5 años son una esponja que absorben todo lo que usted dice. Las mentadas que usted dice las absorbe, las cosas buenas que usted hace las absorbe, el amor que usted ofrece lo absorbe, el odio que usted manifiesta lo absorbe. Usted es el ejemplo del futuro ciudadano. Edúquelo hoy para que no tenga que sufrir mañana. Nunca olvide un dicho muy cierto: hijos pequeños, problemas pequeños; hijos grandes, problemas grandes. Y esos se evitan desde este momento. Le agradezco que nos siga. Le agradezco que nos siga en nuestras redes sociales y que nos haga sus comentarios, sus preguntas. Si usted tiene un tema, bienvenido. Podemos sacarlo aquí. Hasta lo voy a mencionar. ¿Quién nos hizo el favor de mandarnos este tema? Además, muchas gracias. Que tenga usted un maravilloso día.